Saludos amigos, vean, nos han traído este motor de lavadora porque el mismo se trabó. Me comenta el propietario pues que lo habían sacado de la lavadora porque tenía desgaste de bujes, lo llevaron a un taller en donde le reemplazaron los bujes. Y pues me comenta el cliente que el que le hizo el trabajo le comentó que también le había cambiado el eje, también tenía unas pequeñas rayas ahí, entonces lo pusieron en la lavadora, me comenta el cliente, y inmediatamente que empezó a centrifugar, es un motor de centrifugado, inmediatamente se escuchó un golpe y el motor se quedó trabado. Sus bobinas están bien, ya la chequeamos, no tiene derivación a tierra. El problema es de carácter de tipo mecánico, porque como les digo, pues la parte eléctrica está bien, pero el motor no gira, está pegado, está duro de girar, como les digo, recién salido de un taller. Y pues aparte de eso, bueno, no tiene desgaste de buje, no tiene cabeceo lateral el eje, pero tampoco tiene movimiento longitudinal. Es decir, no tiene ese jueguito que debería tener de 1 o 2 milímetros hacia adelante y hacia atrás, y no gira. Yo estuve chequeando a ver qué le podía detectar y pues les voy a comentar lo que encontré. Allá en el fondo se puede ver el rotor. Ven, esa pieza circular que vemos ahí es el rotor, pero veo que está totalmente fuera de su sitio. Vean, el rotor, el borde, digamos, de esa circunferencia del rotor tiene que coincidir con esta parte del estator. Ven que el estator también tiene, pues es circular. Dentro de esa circunferencia, dentro de esa cavidad circular del estator va el rotor, que es esta otra pieza de aluminio que vemos aquí, y ambas tienen que coincidir en altura. Ven, en este caso, la altura del rotor tiene que coincidir aquí, con este filo, exactamente con este filo. Lo más que puede haber es 1 milímetro de recorrido, mucho, 1.5, 2 milímetros hacia arriba y hacia abajo, pero no tener esta distancia. Como pueden ver, ahí hay como 1 centímetro más o menos debido de desalineación. Están totalmente desalineado el rotor con respecto al estator. Esto podría deberse, por un lado, a el deterioro o destrucción de los separadores, porque lleva unos separadores en el eje que le permiten alinearse rotor y estator en su altura. Como les digo, lo más que puede haber una diferencia de 1 milímetro tal vez, pero no tanto como acá, que parece que tiene 1,5 centímetros. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Yo en realidad estuve tratando de localizar los separadores y aquí se ve uno. Este que vemos aquí, este separador, ahora lo vamos a sacar. Esa pieza blanca que se ve ahí, ven, ese es un separador, es el separador de acá de la parte de arriba. El de abajo, pues obviamente tendría que estar ahí a menos que se haya roto, pero no creo porque era nuevo, lo acaban de poner en el taller. Lo que sí alcanzo a ver también es que acá, en esa parte del eje, vamos a ver si la podemos enfocar. En esta parte del eje ven ustedes que se ven como unas rayitas, se alcanza a ver un poco. Vamos a quitar los tornillos que le pusieron entonces para proceder a revisar en el interior del motor a ver qué es lo que está pasando. Pero una vez quitados los tornillos, entonces procedemos a quitar esta cubierta que tenemos acá arriba. Vamos a ver, ahí viene con el rotor también. Bueno, vean ustedes. Vean esa parte del eje que se ve como fresada, como rayada, ¿ven? Esa parte del eje va dentro del rotor porque la parte que va afuera es lisa, ¿lo ven? Acá donde calzan los bujes. Y acá pues parece, y vean, aquí se ve el otro lado. Está el eje totalmente fuera. Vean. El eje se sale del rotor, lo cual no es correcto. Vamos a sacarlo de aquí también. Ok, fíjense, aquí tenemos entonces nuestro eje fuera del rotor. Incluso puede entrar y salir con la mano. Me comenta el propietario que sí le hicieron cambio de eje porque la persona que lo reparó le dijo que le había cambiado el eje también porque estaba rayado. Perfecto, está bien, es un procedimiento rutinario, pero parece que el señor no se aseguró de este detalle. Entonces, cuando el rotor está dentro del estator, vean lo que pasa. El rotor se va hasta abajo y se desalinea totalmente con respecto a esta superficie del estator. Les decía que estator y rotor, para el correcto funcionamiento del motor, el rotor y el estator tienen que coincidir así, de esa manera. ¿Ven? Ahí, vean cómo la circunferencia del rotor, esta que es más clara de aluminio, con respecto a la del estator, tienen que coincidir. Si acaso 1 milímetro, como les decía, 1 milímetro de desplazamiento longitudinal, pero no tanto como está ahí. Ok, es obvio que esto pues falló al momento de instalar el nuevo eje. Ok, ¿cómo podemos corregir esto? Porque eventualmente puede darse el caso de que nosotros necesitemos reemplazar un eje, ¿verdad? Porque sí, a veces se dañan, entonces con solo cambiar el eje salvamos el motor, no tenemos que ir a comprar motor nuevo, y el eje lo podemos incluso disponer de algún otro motor que tengamos por ahí. Entonces vamos a
hacer lo siguiente, señores. Vean, como esto está así flojo, entonces vamos a ver de qué manera lo podemos ajustar. Ok, no podemos meter calza porque no cabe, el espacio es muy reducido. Ven, pero fíjense, la parte estriada va a coincidir exactamente con esa parte del rotor. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vean, una técnica que funciona en estos casos, pues si pudiera reemplazar el eje mejor, pero es que no siempre tenemos el eje a mano. Pero bueno, igual podría ser que el eje del problema de que entra flojo, ¿verdad? Entonces, pues una técnica que funciona, como les digo, ahí no hay manera de meter una calza porque no hay espacio. Lo que podemos hacer nosotros es hacerle unos golpes, darle unos golpes al eje, unos cuantos golpes por todo lado, de modo que se le hagan unas marcas y unas ligeras deformaciones a la superficie, de modo que esos golpes nos permitan a nosotros hacer que se agarre el eje al orificio sin ningún problema. Entonces esto yo lo haría, que ya lo hemos realizado incluso con motores de ventilador a veces, pero lo mejor, como les digo, es cambiar el eje. Pero bueno, si no se pudiera, lo que podemos hacer nosotros es coger un martillo, ponemos el eje sobre una superficie plana de metal o de concreto y darle unos golpes acá, aquí a la superficie. ¿Ven? Aquí no le voy a hacer duro porque estoy sobre el rotor, pero si fuera sobre una superficie dura, yo le daría unos golpes de modo que se le hagan unas marquitas a esta parte fresada nada más. A la parte lisa no, solamente a la parte rayadita, ¿ok? Solamente ahí le vamos a dar los golpecitos. Ok, vean las marquitas que yo le hice con el martillo por todo el contorno. Les decía yo, sobre una superficie plana que puede ser de concreto o de metal, porque para que no se nos vaya a doblar el eje, tampoco le vamos a dar durísimos, apenas unos golpes que se le vayan haciendo las marquitas para que se deforme un poco la superficie y pueda ahora agarrarse un poco mejor. Ven, ahí ya no entra muy fácil. Ahora va a tener que darle unos golpecitos con el martillo para que pueda entrar. Les comento que una vez que el eje está en el motor, obviamente el motor trabaja en posición vertical, así como lo vemos. En realidad el rotor no soporta peso. El peso recae sobre el eje, ¿verdad? Porque el tambor descentrifugado va aquí sobre el eje, pero no sobre el rotor. Entonces el rotor no tiene por qué desplazarse y el eje tampoco se va a doblar, obviamente, ya está hecho para ese trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es meter el eje en el rotor hasta que la parte marcada llegue al coincidir con el borde del orificio. Vamos a ver. Ven, ahí va, entra duro. Tuvo que darle más bien un poquito más duro. Vamos a ver, con cuidado porque tiene que coincidir únicamente el borde del orificio con la superficie rayada. Ok, ahí va, poco más, poco más. Ahí está. Y acá nuestro rotor no se va a salir, más bien como pueden ver, hubo que darle unos golpecitos fuertes. Vamos a ver si ahora coincide este borde, no este de acá arriba, sino este de abajo, esta parte pulida. Vamos a ver, tiene que coincidir con esta parte, con este borde. Como les digo, puede haber 1 milímetro tal vez de diferencia, pero no tanto como estaba antes. Ok, ahí todavía, vamos a ver, hay que darle un poquito más, porque él tiene que quedar así. Fíjense que abajo tiene que estar esa esferita de acero, no puede faltar ahí. O sea, es el punto en donde se asienta el extremo del eje, no, ahí no lleva separador porque va haciendo presión hacia abajo. Ok, vamos a darle más o menos 1 centímetro más. Ok, lo vamos probando obviamente para que no nos pasemos. Como les digo, la diferencia máxima puede ser de 1 milímetro. Ok, ahí todavía le falta. Bien, y ahí pues luego de darle un buen rato, con cuidado como les digo, logramos hacer pues que ya el eje estando en su posición normal, vean, quedó apenas con 1 milímetro más o menos de diferencia. Bien, aquí lo que nos queda entonces es proceder al armado. Asegurémonos de que la bolita de acero está ya al fondo, porque esa nos permite, por un lado, pues el rodaje del eje, pero también nos permite esa alineación que hemos venido realizando. Ok, vamos a colocar la tapa. El eje tiene acá un separador. Ok, le ponemos sus tornillos y una vez que hemos puesto los tornillos, pues obviamente el motor tiene que girar. Fíjense, ahí está el recorrido que les digo, ¿sí? Recorrido longitudinal, pero no puede tener ni cabeceo lateral y tiene que girar con suavidad. Ahí se puede ver la alineación del rotor con respecto al estator, ven, ahí lo tenemos. Ok, entonces vamos a probarlo. Bien, aquí lo hemos conectado ya a la corriente, no le pusimos capacitor, pues simplemente le vamos a dar un impulso con la mano para arrancarlo, pero pues en realidad el propósito acá no es demostrarle cómo probar las bobinas, cómo destrabar el eje, cómo engrasar el motor, no, eso ya lo hemos visto en otros videos. Si gustan esos detalles yo se los comparto con mucho gusto en la descripción para que vean ustedes cómo probar las bobinas, cómo probar la derivación a tierra, cómo conectar el capacitor, cómo darle mantenimiento, digamos, de limpieza a los bujes y al eje,
para que el motor, después de estar trabado, pues quede así girando con suavidad, ¿ok? Acá lo que les mostré fue cómo corregir el detalle del eje, porque eso podría ser, por ejemplo, necesario cuando nosotros vamos a reemplazar eje y resulta que tenemos un motor que tiene el eje exactamente a la medida, pero el rotor no. Entonces hay que sacarle el eje a ese rotor para ponérselo al rotor original de nuestro motor y hacer el cambio de eje, que como pueden ver es muy sencillo. En este caso fue lo que le hicieron al motor, según me comenta el cliente, le cambiaron el eje, pero pues descuidaron ese detalle y quedó un poco flojo, y cuando lo fueron a probar con ropa en la lavadora para centrifugar, pues sucedió el problema que el estator se deslizó sobre el eje y se asentó contra la parte inferior del motor y se pegó. Entonces, en este caso, obviamente, para cuando se dé este problema, bajo el claro entendido de que el motor estuvo trabado un tiempo y energizado, pues funciona con corriente sin poder girar, entonces sí es bueno hacerle una revisión a las bobinas y una posible derivación a tierra, lo cual, como les digo, les dejo en los enlaces por si lo consideran necesario. Voy a energizar para probar el giro del motor, a ver qué pasa. Bien, acá le estoy poniendo corriente, le voy a dar un giro con la mano. Ahí lo tenemos girando. Como pueden ver, me está girando con toda normalidad porque ya hemos logrado hacer la alineación del eje con respecto del rotor con respecto al estator, amigos. Entonces era la información que quería compartirles. Como les digo, pues es muy necesario cuando por alguna razón vamos a cambiar el eje. Incluso cuando vamos a darle mantenimiento al motor, pues es importante tener en cuenta ese detalle, lo relacionado con la alineación entre rotor y estator para el buen funcionamiento del motor. Ok, espero que la información les sea de ayuda, amigos. Con mucho gusto se las hemos compartido. Gracias por su visita, por su like, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Espero que estén bien, que Dios les esté bendiciendo en cualquier lugar del mundo en donde ustedes se encuentren. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.